Buenos días para todos y para todas. Hoy, viernes 27 de febrero, son las 8:12 de la mañana. Estamos un poquito atrasados en la sesión en línea, ya que la plataforma Sayuna estaba presentando problemas para eh, abrir. Entonces, iniciamos. Esta es la cuarta y última sesión en línea de nuestro curso Electrónica, Magnitudes, Leyes y Aplicaciones. Llamo la atención a los aprendices de la ficha 3416003, que a la fecha no hay ni uno solo que esté, digamos, certificado. En la fecha 3416009, por lo menos ya hay 3 personas, 3 aprendices que han enviado todas las evidencias del curso y por lo tanto ya por lo menos hay 3 que se van a certificar. Recuerden que tenemos plazo hasta el día 2 de marzo, o sea, el lunes, para entregar todas las evidencias. Hasta ese día se reciben las evidencias, así que vamos a ponernos las pilas para podernos certificar. Entonces, como dice nuestro anuncio de inicio de cuarta semana, ¿no? Nuestra semana empezó el 25, el día miércoles, y termina el 2 de marzo. Recuerden que el 2 de marzo es el día lunes, ¿ya? De la otra semana. Hasta ese día se reciben evidencias. Como siempre, hay que descargar el material de formación, ¿ya? Entonces veamos dónde está nuestro material de formación. Tienen que ubicarse aquí donde dice actividad 4, material de formación. Y aquí descargan el material de formación. En este material de formación vamos a ver lo que son las leyes básicas en el análisis de circuito, ¿ya? Lo que es la ley de Ohm, la ley de Watt y el cálculo aritmético de resistencia serie, paralelo y mixto. Entonces, ahí está la presentación, ahí tenemos un video de YouTube para ampliar el conocimiento, no quedarnos solamente con este material de formación, ¿ya? Entonces, tenemos la ley de Ohm, que la descubrió Gregorio Sin-Ohm, pero le decían George Ohm, pero es Gregorio Simon Ohm, ¿ya? ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que la intensidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, dicho en otras palabras, es esta fórmula I igual a V sobre R, donde I es la intensidad o la corriente, V es la tensión o voltaje y R la resistencia. Y nos dan varios ejemplos de la utilización de esta ley de Ohm. En la ley de Ohm, de esta fórmula se puede despejar voltaje y se puede despejar la resistencia. Y aquí en el material de formación hay varios ejemplos de esa parte, ¿no? Por ejemplo, aquí, tensión igual a intensidad por resistencia, y ahí un ejemplo de esa utilización. También la otra fórmula, resistencia igual a voltaje sobre corriente, y hay un ejemplo de cómo utilizar esa fórmula. Entonces nos hablan de cómo se aplica la ley en circuito serie. En un circuito serie, la corriente es la misma por todo el circuito. Entonces, si por R1 está pasando 2 amperios, esa misma corriente va a pasar por R2, esa misma corriente va a pasar por R3 y es la misma que va a pasar por la fuente de poder.
¿ya? En un circuito serie, la resistencia total se calcula sumando los resistores algebraicamente, R1 más R2 más R3, y teniendo la resistencia total, podemos, si tenemos el voltaje total, podemos encontrar la intensidad total. En este ejemplo no tenemos los valores de los resistores, no tenemos la resistencia total, pero como tenemos voltaje y tenemos corriente, podemos emplear la fórmula resistencia igual a voltaje sobre corriente, y el voltaje 110 sobre la corriente 2 amperios quiere decir que la resistencia total será 55 ohms. ¿Qué valor tiene R1, R2 y R3? No sabemos, pero la suma de esos tres me tiene que dar 55 ohms. Para los resistores en paralelo, tenemos una fórmula para dos resistores en paralelo. Ahorita voy a ver la de tres resistores, y en este ejemplo tengo tres resistores. Entonces, si yo quiero emplear solamente esta fórmula, tengo que hacer dos resistores primero con esa fórmula, y el equivalente de este hacerlo en paralelo con el otro resistor. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo se hace paso a paso. Pero hay una fórmula general para 3 o 10 resistores, ¿vale? En los circuitos paralelos, la corriente se va a dividir por cada rama o por cada resistor en paralelo que exista. O sea, la corriente total se va a dividir. En el caso de los circuitos mixtos, no hay una fórmula general para encontrar la resistencia total. Hay que ir resolviendo los resistores que estén en serie y los resistores que están en paralelo. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se hace. Eh, en este caso, estos tres resistores están en serie, se sumarían. Estos dos resistores están en serie, se sumarían. Y el resultado de este y el resultado de este me quedaría en paralelo, y utilizaría la fórmula de paralelo. Entonces, aquí está explicadito paso a paso cómo se hace esta parte. Y la otra es la ley de Watt, ¿ya? De James-Watt, que dice que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión de alimentación del circuito y a la intensidad. O sea que potencia igual a voltaje por corriente, donde P es la potencia, B la tensión y la intensidad. Entonces, hay ejemplos de cómo utilizar esa fórmula y cómo despejar y utilizar para encontrar voltaje y encontrar corriente. Nos vuelven a hablar de múltiplos y submúltiplos de vatios que están en la primera semana. También están, bueno, allá hablaba era de resistores, pero los múltiplos y submúltiplos funcionan para todas las unidades. Y hay una equivalencia entre la ley de Watt y la ley de Ohm, que uniéndolas nos dan esta rueda de fórmulas donde cada variable, potencia, corriente, resistencia y voltaje, cada una tiene tres fórmulas. ¿Cuál voy a emplear? Dependiendo de qué valores me estén dando, ¿ya? Entonces, si voy a averiguar corriente, pero me están dando es potencia y voltaje, voy a utilizar esta fórmula. Si voy a averiguar corriente, pero me están dando voltaje y resistencia, tendría que utilizar esta fórmula, y así sucesivamente, ¿ya?
Entonces, ese es el material de formación. Después dice que debemos descargar la guía de aprendizaje para saber qué hay que hacer en los 3 en las 3 evidencias que debo hacer, ¿sí? Aquí nada más dice que hay un foro, pero no me dice qué tengo que hacer en el foro. Entonces, para eso es la guía de aprendizaje, la cual encuentro en actividad 4, guía de aprendizaje. Entonces, en el foro temático me dicen que el señor Robert Boydestad, en el capítulo 2, corriente y voltaje de su libro Introducción al análisis de circuitos 2010, la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Puede aplicarse al caso del voltaje y la corriente, porque en este caso una persona inexperta en la materia quizás tiende a utilizar indistintamente los términos corriente y voltaje, como si ambos fueran fuentes de energía. Es entonces el momento propicio para aclarar las cosas. El voltaje aplicado es el mecanismo de activación. La corriente es la reacción al voltaje aplicado. Después de haber leído el material de formación, leyes básicas en el análisis de circuitos, participe en el foro temático voltaje y corriente, analizando la afirmación de Boyle-Stahl y sustentando la misma por medio de un ejemplo creado por usted. Entonces, aquí dice que debo crear un ejemplo para sustentar que el voltaje es el mecanismo de activación y la corriente es una reacción al voltaje aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que para participar en el foro temático, ya, tengo que decir aquí, añadir un nuevo tema en el asunto, mi participación, pueden poner otro nombre, y aquí vamos a sustentar esa parte. Vamos a crear el ejemplo. Como el voltaje, vamos a copiar aquí un momentito. Como el voltaje aplicado es el mecanismo de activación y la corriente es una reacción al voltaje aplicado, esto se puede afirmar con el siguiente ejemplo, ¿ya? Un ciclista manejando una bicicleta. Dependiendo la cantidad de peda la peda pedalazo que dé, no sé si así se pega bien, mm, que dé el ciclista, asimismo será la velocidad de la bicicleta, ¿ya? Por tanto, los pedazos se pueden
asociar al voltaje y la velocidad de la bicicleta a la corriente. Entonces, entre más pedazos se dé, más rápido irá la bicicleta. Entre menos pedazos, menos velocidad. Entonces, entre más voltaje, más corriente. Entre menos voltaje, menos corriente. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que se puede aplicar para afirmar y hacer diferenciación entre voltaje y corriente. Entonces, simplemente es decir, enviar al foro y listo. Ahí quedaría ya el foro listo para participar. Lo siguiente es una evaluación, leyes básicas en el análisis de circuitos. Dice que para realizar la actividad propuesta estudiará las leyes, ¿ya? Y que usted debe estar en capacidad. Y le dan otro video para que usted pueda ampliar o complementar el conocimiento. Entonces, para participar en la evaluación, me voy aquí a actividad 4 y me voy aquí donde dice evaluación. Tienen una hora para resolverlo, que dice aquí intento de prueba, comenzar intento. Dice, la ley de Watt afirma que el producto del valor de la resistencia por el amperaje es igual al voltaje. No. La relación del valor del amperaje por el valor de la resistencia es igual al voltaje. No. El resultado del valor del amperaje por el valor del voltaje es igual al vatiaje. ¿Ya? Al convertir 1000 vatios a kilovatios se obtiene, entonces también está en el libro, en el material de formación. Si a un circuito en serie se agrega una carga en serie, la corriente, entre más resistencia, menos corriente en un circuito serie. Si tienen dos resistencias conectadas en paralelo cada una, ¿cuál es el valor de la resistencia total? Entonces, si usted emplea la fórmula de resistencia R1 por R2 sobre R1 más R2, 50 por 50 sobre 50 más 50, divide y ahí tendrá el resultado. En un circuito en serie circula una corriente de 100 miliamperios y el voltaje total es 12 voltios. La resistencia del circuito será, entonces, emplear la fórmula voltaje sobre resistencia, pero esta corriente tiene que expresarla en amperios, tiene que convertirla a amperios. Eso sería 0,1, sería 120. ¿No? Selecciona la lista de opción que permita reemplazar las líneas por palabras correctas. En un circuito puede ser paralelo, mixto, serie. Todos los componentes están conectados de extremo a extremo, formando una sola ruta. Cuando forman una sola ruta es serie, o sea, una de estas dos. En un circuito, todos los componentes están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de nodos. Eso es paralelo. La capacidad de los elementos de oponerse al paso o flujo de corriente se conoce como terminar intento, enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Cuando es así, vamos a devolvernos
Vamos a salirnos de aquí. Vamos a entrar aquí otra vez. Y como pueden ver, ya hay una calificación, ¿ya? Entonces, así, así hacen la evaluación. Y anda, la otra evidencia es un taller que tienen que resolver. ¿Dónde encontramos el taller? Bueno, lo encuentran en actividad 4, aquí en taller, y aquí descargan el anexo. El anexo es un archivo de Word, el cual ustedes tienen que resolver y enviar. Entonces, aquí está. Entonces, yo voy a cerrar aquí y aquí lo tengo para explicar. Entonces, son 4 puntos. Entonces, en el primer punto, hay 3 circuitos, uno, 2, 3. Son circuitos series y en los 3 circuitos te tienen que encontrar la resistencia total, la corriente total y la caída de tensión en cada resistencia. Entonces, para encontrar la resistencia total, simplemente es sumar los valores R1 más R2 más R3. En este caso, valen igual 10 más 10 más 10. Eso da 30 ohms. Una vez que encuentre la resistencia total, va a encontrar la corriente total, que es voltaje sobre resistencia. Eso es aplicando la ley de Ohm. El voltaje es 9, la resistencia es 30, 9 entre 30, 0.3 amperios. Y una vez que usted encuentre la corriente total, va a averiguar la caída de tensión, donde voltaje en R1 es la corriente total por R1, 0.3 por 10 da 3 voltios. Como todos tienen el mismo valor, el voltaje en R2 será también 3 voltios y el voltaje en R3 también será 3 voltios. Lo mismo tiene que hacer para el siguiente circuito, pero ahora el voltaje es 14 y los resistores son 5, 10 y 20. Tiene que emplear las mismas fórmulas. Y para el circuito 3 también tiene que emplear la misma fórmula. O sea, usted hace el primero y ya tiene todo para hacer el segundo y el tercero. En el segundo punto, ya hay que responder 2 preguntas, pero nos dicen que es partiendo de que el circuito es serie, ¿ya? Entonces dice, al aumentar los valores parciales de resistencia del circuito, ¿qué ocurre con la resistencia equivalente? ¿Aumenta o disminuye? Usted simplemente va a contestar aumenta o disminuye, ¿ya? Eh, la segunda pregunta dice, ¿la caída de tensión en la resistencia aumenta o disminuye con su valor ohmico? Bueno, eso depende. Si el valor ohmico aumenta, la caída de tensión aumenta. Si el valor ohmico disminuye, la tensión o la caída de tensión disminuye. En el tercer punto hay 5 circuitos, uno, 2, 3, 4, 5 circuitos, ¿ya? Hay 2, 3 que son con 2 resistores en paralelo. Entonces, ahí puede emplear la fórmula R1 por R2 sobre R1 más R2. En este caso, ambos tienen 10 ohmios, sería 10 por 10 sobre 10 más 10. Entonces, 10 por 10 sería 100, 10 más 10 sería 20, y 100 entre 20 ya, 100 entre 20 daría 5 ohmios.
Una vez que encontró la resistencia total, tiene que averiguar la corriente total, que es voltaje sobre resistencia. Entonces sería 9, que es la fuente, sobre la resistencia total, que es 5, y 9 entre 5 es 1,8. Como es corriente, entonces amperios. Y en estos circuitos también nos piden averiguar la corriente por cada rama, o sea, la corriente por cada resistencia. Entonces, empleamos la misma ley de Ohm, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo, por lo tanto, corriente en R1 será el voltaje total sobre la resistencia R1, o sea, 9 entre, en este caso, 10. Y 9 entre 10 es 0,9 amperios. Como para el siguiente resistor tiene el mismo valor, la corriente por R2 será 0,9. Bueno, devolviéndonos un poquito, en los circuitos serie se tiene que comprobar que la suma de las caídas de tensión en los resistores me tiene que dar 12 voltios. Por ejemplo, en R1 cae 3, en R2 5,4, en R3 3,6. Si sumo esos tres valores, me tiene que dar 12 y da 12. En un circuito paralelo, la suma de las corrientes por cada resistencia me tiene que dar la corriente total. Entonces, si sumo 0,9 más 0,9, me tiene que dar 1,8. Entonces, esta es una forma de comprobar si los ejercicios están bien o están mal. Entonces, ¿no? Para el siguiente circuito, las mismas fórmulas, pero ahora hay que cambiar el valor. Entonces, ahora es 4 y 6. Entonces, 4 por 6 sobre 4 más 6. 4 por 6, 24. Y 4 más 6, 10. Y 24 entre 10 da 2,4 ohmios. Entonces, la corriente total será el voltaje total, que aquí me dice que es 6, sobre la resistencia total, 2,4. 6 entre 2,4 da 2,5 amperios. ¿Sí lo hice bien? Sí, 2,5. No. Y corriente en R1 entonces será 6 sobre 4, y corriente en R2 será 6 sobre 6. 6 entre 6 da 1 amperio. Y si aplico que la suma de estos dos me tiene que dar 2,5, entonces aquí tiene que dar 1,5. Lo puedo comprobar en la calculadora. 6 entre 4, 1,5. Entonces, ahí vamos bien. El siguiente circuito, las mismas fórmulas, pero ahora entonces será 6 por 3, y abajo sería 6 más 3. 6 por 3 da 18, y 6 más 3 da 9. Y 18 entre 9 da 2 ohmios.
¿ya? Entonces, la corriente total será 9 sobre, yo cambié aquí, esto es 9, y 6, 6, 6, sí. Entonces, la corriente total será 9 sobre 2 y eso me da 4,5 amperios. Aquí sería 9 entre 6 y aquí sería 9 entre 3. 9 entre 3 da 3 amperios y aplicando entonces 9 entre 6 debe ser 1,5 para que me dé 4,5. ¿Ya? Lo compruebo con la calculadora. 9 entre 6, 1,5. Ya. Los otros dos circuitos ya tienen 3 resistores y esta es la fórmula general para 3 resistores, 3 o más resistores. 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, es fácil de hacer. Entonces, 1, entonces sería 1 sobre 6 más 1 sobre 6 más 1 sobre 6. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dividir 1 entre 6. ¿Cuánto es 1 entre 6? 0,16 más 1 entre 6 más 1 entre 6. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar lo que está en el denominador. Me quiere coger la gripa. Entonces, al sumar lo que está en el denominador da 0,5 y ahora simplemente dividir 1 entre 0,5 y eso me da 2 ohmios. Mm. Para encontrar la corriente total, igual ya se sabe en la fórmula, voltaje total sobre resistencia. Sería 9 sobre 2 y eso da 4,5 amperios. La corriente en R1, voltaje total, que sería 9 sobre 6,
y 9 entre 6 da 1,5. Y como todos tienen el mismo valor resistivo, la corriente en R2 también va a ser 9 entre 6, que da 1,5, y la corriente en R3 también será 9 entre 6, 1,5. 1,5 más 1,5 más 1,5 me da 4,5, que es la corriente total. Para el tercer circuito, las mismas fórmulas, ¿ya? O sea, aquí ya comenzamos a cambiar. Entonces, aquí sería 1 entre 3, 1 entre 6, 1 entre 9. 1 entre 3 da 0,33. 1 entre 6 da eso, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí del ejercicio anterior. Y ahora 1 entre 9. Sumamos lo que está en el denominador, da eso. Y ahora dividimos 1 entre eso, y eso da 1,63. Bien, ya tenemos la resistencia total, entonces ahora averiguar la corriente total. Corriente total, voltaje total, que me dice que es 27, sobre la corriente total, y 27 entre 1 y pico, ¿no? Entonces, 27 entre 1,6, eso da 16,5 amperios, una corriente bastante alta. Entonces, corriente en 1, 27 sobre 3. 27 sobre 3 es 9 amperios. R2, 27 sobre 6, y lo otro es 27 sobre 9. Entonces aquí sería 3 amperios. 27 entre 9, 3. 9 y 3, 12. Entonces esta debe ser 4,5. O sea, comprobemos con 27 entre 6, 4,5 amperios. Se tiene que cumplir que la suma de las corrientes me tiene que dar la corriente total. El último punto, para terminar, no lo dice, pero es con respecto a resistores en paralelo. Entonces aquí dice, cuantas más resistencia tenemos en paralelo en un circuito, la resistencia equivalente, bueno, usted va a responder según lo que usted haya estudiado.
se aumenta o disminuye, ¿ya? La resistencia equivalente en una instalación paralela es mayor, menor o igual a la más baja. Entonces, según los ejercicios que ya usted hizo aquí, es fácil responder esta pregunta. Vea, la más baja es 3 en este circuito y el resultado fue 1,6, o sea, menor que esta. Bueno, aquí la más baja es 6, todas son iguales, no importa, pero el resultado me dio 2. Aquí la más baja es 3 y me dio 2. Aquí la más baja es 4 y me dio 2,4. Entonces, es fácil responder esa pregunta. Y esta también tiene que ver con mm, paralelo. Entonces, cuanto mayor sea el número de resistores en un mismo circuito, la intensidad total que circula será, como están hablando de paralelo, entonces usted sabrá qué responder. Entonces, de esa manera se hace el taller, ¿ya? De esa manera se hace el taller, el cual usted debe, una vez resuelto, lo guarda y para enviarlo simplemente es decir, agregar entrega, aquí agregar archivo, examinar, buscar el archivo correspondiente, decir abrir, subir este archivo, guardar cambios y recuerden que ahí queda en borrador, hay que terminar de enviarlo y decir enviar evidencia, continuar y ya ahí quedó enviado. Y esas son las 3 evidencias de esta última última semana, las cuales ustedes deben entregar a más tardar el día lunes. Lo que envíe después del lunes no, igual no puede, porque los links se cierran el lunes. El lunes a las 23:59 de la noche, ¿ya? Entonces, espero que aprovechen el tiempo, espero que se puedan certificar y recuerden que hay otros programas de formación que pueden continuar. Entonces, termino aquí la grabación.